Empezar la clase después de tener esta pausa activa, por llamarlo de alguna forma. En la clasificación de las fuentes de la historia nos quedamos, ¿sí? ¿Hasta dónde llegamos? Si son tan amables, fuentes de la historia en la clasificación. ¿Dónde nos quedamos en la clasificación? ¿Qué nomás vimos? En la prensa nos quedamos. En la prensa, ya, perfecto. Nos falta ver dos últimas, pero antes de llegar a las dos últimas, ¿qué vamos a hacer en este lapso de tiempo? Vamos a ir poniendo ejemplos de cada una de ellas. Vamos a poner 4 ejemplos aquí en la clase y ese trabajo es ya nuestro trabajo de la clase. ¿Hecho? ¿Cuál era la primera que vimos? Los monumentales. 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 Ejemplos concretos de monumentales. Si no sabemos, busquémoslo. Monumentos. Ya, pero concreto, ejemplo concreto. ¿Okay? Restos arqueológicos. Ya, concreto. Si yo digo concreto, estoy diciendo un ejemplo de algún resto arqueológico. Nombre. Pirámide de Chichén Itzá. Ya, la pirámide de Chichén Itzá. Tenemos nuestro primer ejemplo. Segundo, una fuente monumental. Díganlo. Vamos, jóvenes, ayúdense entre ustedes mismos. Búsquenlo, si no, búsquenlo. Pongan fuentes monumentales en el internet, ejemplos. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Fuente fraterna. ¿Perdón? Fuente fraterna. ¿Qué es eso? Fuente fraterna. ¿Qué es? Ejemplos, no se olviden. Por ejemplo, La muralla china, dicen tal vez. la muralla china, perfecto, eso, sin miedo, díganlo. Son fuentes monumentales y están poniendo los ejemplos, anoten. No importa que todos tengamos la misma. Lo importante es que lleguemos a comprender realmente el concepto, si no, se nos queda en el aire. Otro ejemplo, búsquenlo. Las ruinas de Machu Picchu. Las ruinas de Machu Picchu, hecho. Perfecto, está claro las monumentales. Y una más que ustedes identifiquen. Vamos con las documentales. Ejemplos. Declaración de Independencia de Estados Unidos. Bueno, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos es un texto inédito que puede tener sus correcciones, pero se dio en un momento específico de la historia. ¿Qué más? La Carta Magna. Ya, especifique cuál. La Carta Negra, la Carta Magna del Ecuador, ¿cuál? ¿De qué año? Tiene que ser específico, si no, no puedo decir que sea original, ¿sí? Otra. Acta de fundación de la ciudad de Quito. Perfecto, el acta de la fundación de la ciudad de Quito. Muy bien, estamos claros con las documentales. Vamos con las bibliográficas. Ejemplo. Libros. Sí, pero ejemplo, chicos, concreto. ¿Qué libro? Podría ser la Biblia, dice. Ya, ahí hay una dicotomía con la Biblia, hay un pequeño inconveniente con la Biblia. Puede ser documento, porque es algo que vinieron de los profetas. Es verdad, hay una cantidad extensa de la Biblia que se ha venido reproduciendo, pero de cierta forma es inédito. ¿Sí? Entonces, ahí tal vez un poco de pausa con eso. Otro, si hablamos de bibliográficos. El Popol Vuh o libro del pueblo del Imperio. Ya, el Popol Vuh será bibliográfico o documental. ¿Qué les parece? Documental. Desde mi cierta forma de ver, a pesar de que hay una cantidad extensa, me parece que es de carácter documental. Vamos con la bibliográfica. ¿Qué más podemos encontrar?
Busquen, busquen. Pensemos. ¿Qué será? ¿Qué será bibliográfica? Documentos textuales, que es resultado de la investigación, anuarios, memorias, monografías, serie de actas. ¿Puede ser la bibliografía de Gandhi? Bueno, puede ser la bibliografía de Mahatma Gandhi, bien. No se olviden que nosotros hablamos de Federico González Suárez. ¿Qué hizo Federico González Suárez? La historia de la República del Ecuador. Ese también es un estudio bibliográfico. ¿Otro más? ¿Qué se les ocurra? Revísenlo. Bibliográfico debería ser un poquito más sencillo porque hay tratados, hay consideraciones de ese estilo. Algún estudio, o el estudio, por ejemplo, de la economía en la época colonial del Ecuador. Eso es también bibliográfico. ¿Qué caracterizará lo bibliográfico? Principalmente que ustedes puedan encontrar la reseña, el autor, nombre del autor, la fecha, la edición, ¿sí? Eso principalmente le va a dar un dato bibliográfico. Gráficas y audiovisuales. Ejemplos. Ejemplo. La Mona Lisa. Ya, la Mona Lisa, ¿qué más? En cuestiones de films, mapas. El mapa mundi. Bueno, el mapa mundi. Sobre todo también el mapa de la expedición geodésica. ¿Qué más podemos tener ahí otro ejemplo? ¿Alguna película de hecho histórico? ¿Algún film que recuerden? ¿Qué se acuerdan? El de los relojes derretidos, ese, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Usted era habla más o menos de así. una obra de arte de Salvador Dalí, ya, pero ¿alguna película que hayan visto de hechos históricos? Podría ser el Titanic, dicen, por así decirlo. Ya, bueno, hay que ahí un poquito diferenciar que hay mucha fantasía dentro del Titanic, a pesar de que el barco existió. Podríamos hablar también de, y les recomiendo que vean, si les gusta la Segunda Guerra Mundial, algo de la Segunda Guerra Mundial en la lista de Schindler. ¿Sí? Algunos de esos films también son de carácter gráfico y audiovisual. ¿Alguien más iba a decir algo? La pintura del Exeomo. Bueno, ¿sí? Todos esos datan de consideraciones de la historia y son elementos gráficos y audiovisuales. Prensa. Ejemplos. Ejemplos de la prensa. Díganlo, algún ejemplo de la prensa. El periódico. Ya, nombres de los periódicos. Concreto. No sé, el comercio. Eso, el comercio, el universo, el mercurio, el telégrafo, el extra, qué sé yo. Todo eso es prensa, sobre todo prensa escrita. ¿Sí? Son los periódicos que generalmente los ecuatorianos leemos y que estamos al tanto de ciertos datos históricos o datos relevantes en cuanto a la historia de nuestro país y del mundo en general. Nos quedamos en la prensa. Vamos con las fuentes orales. ¿A qué se refieren las fuentes orales? Son aquellas fuentes grabadas que se obtienen de entrevistas. Principalmente de entrevistas para extraer algún tipo de opinión. Entonces, en este momento busquemos entrevistas concretas.
año, fecha, pongan entrevistas, qué sé yo, algún presidente, algún personaje en el internet y díganme tal vez de qué año es, de qué se trataba o quién está ahí o algo así rapidísimo. Algo que puedan sacar como fuente oral, que es principalmente las entrevistas. A ver, busquemos. ¿Alguien encontró algo? Una entrevista a Adolf Hitler por George Sibelius en Liberty Magazine en 1932. Ahí tenemos un dato concreto. Entrevista a Adolf Hitler, propiamente a él, desde su perspectiva, muestra algo. ¿Alguien más encontró otra entrevista? Póngale esa como ejemplo. Entrevista a Adolf Hitler. ¿Sí? ¿No está el año tal vez ahí de la entrevista? 1932. 1932. Listo, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra entrevista? ¿Quieren? Busquen, por ejemplo, la entrevista a Yamil Mawad, época feriado bancario. ¿Sí? Es otra entrevista importante de los hechos sucedidos en nuestro país. ¿Alguien más otra entrevista encontró? Entrevista de Bernard Cohen, científico. Entrevista a Albert Einstein. Ya, una entrevista a Albert Einstein, ¿en qué año? 1870. En julio de 1955. 1955, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y me parece que dijo de Cohen, ¿no? De Albert Cohen. Listo. Bien, está claro entonces, esas son las fuentes orales y ya tenemos algunos ejemplos. Vamos con la documentación digital. ¿A qué se refiere la documentación digital? Son documentos difundidos a través de las computadoras. Principalmente por medios USB, DVD, lo que sea, pero sobre todo ahora hablamos de la nube, ¿sí? Estamos trabajando mucho con la nube. ¿Qué es esta nube? ¿Qué es la nube? ¿Qué es la documentación digital que se sube a la nube? Es donde se guarda la información. Ya, es donde se guarda la información. Son servidores en diferentes partes del mundo donde la información se va guardando y que no necesita estar en mi computador, que la puedo compartir con cualquier persona del mundo y que cualquier persona puede acceder al mismo. Y sobre todo, cuando nosotros hablamos de ejemplos de documentación digital, estamos hablando de los repositorios. Las universidades en su gran mayoría tienen repositorios digitales donde primordialmente ya no existen los documentos físicos y que cualquier persona puede acceder a la nube. En el caso de que se perdiera esa información, también lo tienen en repositorio digital, en CDs, en DVDs o en qué sé yo, en algunos documentos o accesos externos como cualquier tipo de memoria. Estos repositorios, por ejemplo, de la Universidad Católica, si nosotros hablamos de historia, también de la Universidad Flaxo, de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es la Flaxo, permiten encontrar, y si ustedes ponen, por ejemplo, repositorio PUSE, va a salir en el Internet una cantidad de información dependiendo de la carrera a la que accedan. ¿Qué significa? Que las tesis de grado, de posgrado, de doctorado se guardan ahí, que son estudios serios y académicos sobre un tema específico. ¿Por qué pongo estos dos? Principalmente porque son los más importantes y nosotros vemos en cuestiones de historia. No sé si todavía la Universidad Católica siga con la carrera, pero por lo menos Flaxo y la Universidad Andina son altos estudios universitarios a nivel
de historia, de cultura y de relación con este tema, ¿sí? Traten, por ejemplo, de revisar algún repositorio de alguna universidad y vean, qué sé yo, qué ha hecho mi primo, mi tía, mi hermana, las tesis que han subido, sobre qué están trabajando, sobre qué han trabajado, qué han hecho las personas que conozco sobre diferentes temas. Eso es en general la clasificación de las fuentes de la historia. Y ya tienen ejemplos para poder concluir esta parte y esos ejemplos lo pueden anexar y lo deben anexar a su portafolio dentro de la clase de historia. Vamos nosotros a comenzar ya el siguiente tema. Por favor, me dicen cuál es y qué número de tema estamos hablando después del tema de las fuentes de la historia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es? 2. Y toca el trabajo como condición de la existencia y supervivencia humana. Ya, el trabajo como condición de la existencia y supervivencia humana. ¿Qué número dijo que era? 2. El que nos toca es el 3. Ya le corrigen ahí el 3. El 3. Vamos a ver el concepto del trabajo. Hemos visto nuestro primer tema, historia e historiografía, las fuentes de la historia y el trabajo como condición de supervivencia humana, ¿sí? Vamos entonces con esta consideración. Vamos a relacionar el tema del trabajo con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos nosotros ido analizando. Nos quedan unos 10 minutos y vamos en estos 5 minutos solo a introducir la concepción del trabajo. ¿Qué construcción como seres humanos pueden darte o pueden darles a ustedes el sentido de la definición de trabajo? ¿Con qué relacionamos trabajo? ¿Con qué relacionan ustedes trabajo? Sustento para uno mismo. Ya, por lo general nosotros trabajo lo relacionamos con cuestiones económicas. ¿Qué más? ¿Qué es trabajo? ¿Con qué lo relacionamos? Con algo laboral. Ya, pero me quedo en el aire. Está bien, pero no me explico. O sea, es algo... Obligación. ¿Perdón? Obligación. El trabajo es una obligación. Y si yo les digo que el trabajo es una condición propia del ser humano, es lo que todos los seres humanos hacen, estamos obligados entonces a trabajar. Si trabajo lo relacionamos con cuestiones económicas, puede ser una obligación. Pero solo es eso, ¿qué será el trabajo? Que se nos viene más a la mente. Concordamos en que es una actividad. En eso estamos de acuerdo. Casi todos han dicho el sentido o algún sinónimo de actividad, de llevar a cabo algo. Es netamente una actividad, pero solo es económica. Nosotros también trabajamos, qué sé yo, para aprender. ¿Ustedes están en clases netamente por consideraciones económicas? ¿O cuál es el objetivo, por ejemplo, de su trabajo como estudiantes? Aprender. Alcanzar. Porque de económicas, los estudiantes no ganan nada. Bueno, entonces, nuestros primeros procesos de educación como actividad satisfacen una necesidad, pero no es una necesidad económica, sino que hay diferentes tipos de necesidades. Cuando hablamos del trabajo, hablamos de una actividad que tiene un fin, que llega hacia un fin que no es solo la subsistencia, sino que es satisfacer necesidades. Obviamente que debemos partir de satisfacer necesidades básicas, comer, alimentarnos, subsistir, tener un techo donde vivir y demás consideraciones. Pero, por ejemplo, yo sigo una carrera y ustedes que ya están en el bachillerato cerca a ponerse de frente en el tema de qué voy a hacer posterior a que salga del colegio, si voy a seguir una carrera, cualquiera que ésta sea, la necesidad no va a ser solo el dinero. La necesidad va a ser tal vez el servicio. Por ejemplo, un docente, creo yo, no se hace docente
o no se hace profesor con el sentido de ganar dinero, de algunas consideraciones por el estilo, sino que se plantea la posibilidad de dar un servicio, de guiar a los estudiantes en la perspectiva de ir abriendo un poco más su mente. Tenemos mucho conocimiento asequible gracias al Internet, a las redes sociales y demás consideraciones. ¿Dónde está el tema? ¿Cómo nosotros discernimos qué realmente de eso nos puede servir? Entonces, el trabajo que nosotros realicemos estará encaminado dentro de ese criterio. Hasta dónde yo puedo realmente satisfacer esas necesidades y cómo puedo trabajar para poder construir una realidad mucho más estable, mucho más asequible, mucho más eficiente, mucho más justa. Entonces, el trabajo no es solo el moldear la realidad para satisfacer necesidades básicas. Algo que sí necesariamente los seres humanos, porque esta es una actividad netamente humana, tiene que ver con el ser humano. Vamos a ponerlo más que nada como parte del humano, de la humanidad, del ser humano. El trabajo es parte del ser humano. Entonces, como es una actividad del ser humano, es parte del ser humano, quien trabaja por generar un proceso de satisfacer necesidades somos nosotros. ¿Y cómo hacemos para poder comprender el mundo, para poder modificarlo, para poder estudiar gracias a esta tecnología? Es modificando la naturaleza. Entonces, necesariamente está relacionado el trabajo con el criterio de modificar la naturaleza. Y estaremos viendo, por ejemplo, en el caso del Paleolítico, cómo los seres humanos fueron moldeando lo que tenían, las piedras las fueron tallando, para poder tener herramientas que les permitan moldear la naturaleza e ir satisfaciendo unas ciertas necesidades, que al principio era alimento, pero después era mejorar e intensificar y moldear ese alimento para que sea mucho más asequible, mucho más eficiente en la asimilación de las proteínas y demás elementos. Nos vamos a quedar ahí, no se olviden, el trabajo es la perspectiva que nosotros tenemos de cómo moldear la realidad, de cómo queremos aprender, entender e ir encaminándonos en este sentido. Eso es